Salmo número 28, verso 9. El último verso de este salmo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la escritura: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. ¿Quieren leerlo junto conmigo? Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Tome su lugar, iglesia. Quiero hablarles esta tarde este mensaje que es parte de mi oración como pastor para cada uno de ustedes como iglesia. En esta oración que David también hizo por el pueblo, por Israel, donde él en esta parte final del Salmo 28 nos habla sobre 4 acciones divinas que nosotros como su pueblo necesitamos del Señor. Y Él las incluye en esta oración pidiendo a Dios que Él salve a su pueblo, que Él bendiga a su pueblo, que el Señor pastoree a su pueblo y que nuestro Dios sustente a su pueblo. ¿No quiere que Dios haga eso en su vida? ¿No anhela o desea, hermanos, que en este año 2023, porque el Señor lo ha hecho y lo seguirá haciendo, que lo cuide, que lo bendiga, que le proteja, que le ayude? ¿Cuántos quieren de esa bendición del Señor? Yo también la deseo para mi vida, pero también en mi oración le pido al Señor que a cada uno de ustedes junto con su familia puedan experimentar este 2023 estas 4 acciones que nuestro Dios, por amor y misericordia, hace con cada uno de nosotros. Y este salmo, hermanos, el Salmo 28 es un salmo muy hermoso, muy especial. Algunos creen que este salmo David lo escribió cuando él estaba huyendo de Absalón. No sabemos a ciencia cierta si realmente fue en ese momento. Pero lo que sí podemos decir y ver cuando analizamos el pasaje del texto de este salmo número 28 es que David estaba enfrentando problemas, David estaba enfrentando una crisis y una lucha, y él nos plasma y nos muestra que su fe está puesta en Dios en medio de las circunstancias difíciles, y confía que será Dios el que lo proteja, el que lo ayude y el que haga justicia. No importando la circunstancia, él creía en el cuidado de Dios, él creía en la protección y en la justicia de Dios. Pero este mismo salmo, hermanos, el Salmo 28, no nada más tiene que ver con la vida particular y personal de David, porque él finaliza el salmo pidiéndole a Dios que de la manera que Dios lo ha salvado, de la manera que Dios lo ha bendecido, de la manera en que Dios lo ha pastoreado y lo ha sustentado, también toda la nación de Israel pueda experimentar ese cuidado y favor de Dios para con todos ellos. Así que, mis amados hermanos, no solamente Dios me ha bendecido a mí como persona, como el hermano que les habla, Luis, yo también tengo la seguridad y la confianza que así como Dios me ha cuidado a mí personalmente, también Dios les va a cuidar y les va a bendecir y les va a ayudar a todos y a cada uno de ustedes, porque somos el pueblo del Señor. Amén, hermanos. Así que Dios siempre tiene cuidado de manera particular, pero también Dios tiene cuidado de manera general para todo su pueblo. Por eso David finaliza esta oración en el Salmo 28 pidiéndole a Dios estas 4 acciones que yo quiero que analicemos de manera rápida y ver por qué es tan importante pedirle a Dios que Él obre salvando, bendiciendo, pastoreando y sustentando. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que mi oración es para que el Señor obre salvación en todo su pueblo. Si ustedes ven, esta fue la primera parte de esta oración final de David: salva a tu pueblo. Y la palabra que David en el arameo utiliza para decir salvar es la palabra yasha. Y esta palabra, de acuerdo a su contexto, tiene muchas implicaciones. No solamente la salvación como nosotros la conocemos respecto a la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, sino
en el contexto en el cual David está orando y está pensando desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y esta palabra Yasha en su contexto significa quitar o librar a alguien de una carga, opresión o peligro. Eso es lo que David pedía que Dios hiciera, no solo por él, sino por su pueblo. Que el Señor aligere, quite cualquier carga, cualquier peligro, cualquier circunstancia que está oprimiendo el corazón de su pueblo. Y en esta pequeña frase, hermanos, que David hace en su oración a Dios, salva a tu pueblo, hay tres cosas que debemos de reconocer como lo hizo David en esta tarde. En primer lugar, hermanos, en que Dios es el único que tiene poder para salvarnos y librarnos de aquello que nos acongoja, aquello que nos carga, aquello que nos oprime o que nos pone en peligro. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Y por lo tanto, hermanos, Dios tiene el poder para salvar. Nada de lo que oprima a su pueblo, nada de lo que ponga en peligro, nada de lo que afecta a su pueblo puede ser superior al poder de Dios. Porque si fuera superior, entonces Dios no podría salvar. Pero porque Dios es superior a cualquier cosa que oprima a su pueblo, Dios es el único que puede salvar y librar a su pueblo. Esa debe de ser nuestra confianza como David, y es mi oración para que usted experimente el gran poder de Dios que libra a su pueblo de cualquier circunstancia. Y a palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es el mismo poder que hoy opera en la iglesia. Opera en su vida, opera en mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿habrá algo por qué temer? ¿Habrá algo que nuestro corazón llegue a hacer pensar que esta circunstancia o lucha nos va a destruir o nos va a acabar? Si el Señor es más poderoso que cualquier cosa. Confiemos en el poder de Dios. Por eso David ora y le pide a Dios: salva a tu pueblo. Pero también un segundo principio que David nos enseña al decir salva a tu pueblo, es que David reconoce que solo Dios puede librarnos de cualquier circunstancia. Porque Israel pudo haber confiado en su ejército, en sus habilidades, en sus estrategias, en sus muros fortificados, en sus armas de guerra para ser librados de cualquier enemigo, de cualquier opresión extranjera o circunstancia que afecten. De hecho, hermanos, hoy en día se reconoce al ejército israelí como el ejército más avanzado tecnológicamente. Hoy los israelitas pueden darse el lujo de sentirse orgullosos, de decir: nosotros tenemos el mejor ejército del mundo, porque nadie tiene la tecnología que los israelitas tienen. Pero yo les pregunto, ¿el hombre puede fiarse de su propia inteligencia? ¿El ser humano puede confiarse de sus propias capacidades? ¿El pueblo de Dios puede descansar en sus habilidades y destrezas? Porque si fuera así, ¿para qué pedir que Dios nos salve? David sabía algo. No importaba lo amurallado que estaba Jerusalén. No importaba la cantidad de hombres que él contaba como ejército para pelear en contra de cualquier enemigo. No importaba que David fuera uno de los máximos líderes de la guerra, porque a donde iba que David iba, siempre había triunfos. David reconocía que Dios siempre lo había librado a pesar de tener habilidades y estrategias. David siempre reconoció que ante la fuerza de los filisteos, de los amorreos y de cualquier pueblo extranjero que quisiera destruir Israel, Israel estaba seguro en Dios, porque Dios era el único que los podría salvar. Y mi oración, hermanos, para este año es que usted pueda vivir este 2023 reconociendo que su única ayuda viene del cielo. Que el único que le puede ayudar en cualquier problema es y será Dios.
Que no importa lo que usted tenga o las habilidades o los recursos son buenos, pero su salvación solamente puede provenir de Él, de nuestro Dios. Y el tercer principio que yo veo cuando David dice, salva a tu pueblo, es que David reconoce la voluntad y el deseo de Dios de salvar a su pueblo. Dios tiene el poder para salvarnos. Dios es el único que puede salvarnos. Pero agréguele esto, que es lo que más nos debe de dar gozo. Dios quiere salvarnos. Dios quiere quitarnos cualquier yugo de opresión. Dios quiere aligerar nuestras cargas. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo les daré descanso. ¿Por qué? Porque Él lo quiere hacer. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere aligerar las cargas que lleves en la vida. No tenemos un Dios ajeno, un Dios distante, un Dios que no desea. No, Él quiere ayudarte. Hermano, yo pensé que aquí iba a haber un fuerte gloria a Dios, porque eso debe de dar gozo al corazón del hombre. Eso le debe de dar gozo en su corazón, porque no importa las pruebas que en este 2023 vamos a enfrentar, nuestro Dios quiere librarnos, nuestro Dios quiere ayudarnos, y nuestro Dios tiene todo el poder para hacernos libres de cualquier circunstancia. Por eso David le clama y dice, Dios, salva a tu pueblo, porque Él quiere salvarnos. Así que, hermanos, para finalizar esta primera acción, yo quiero que reflexionemos en nuestro corazón en que tenemos la seguridad de la salvación de cualquier circunstancia en nuestro Dios. Muchas personas, y principalmente los economistas, están nerviosos porque no saben cómo va a estar el mercado en este año. Están bajo la angustia y la especulación, y pues eso es la economía, especular nada más. No sabemos lo que van a pasar, pero si nos damos cuenta, hermanos, los fenómenos naturales, los problemas de guerra, las situaciones de enfermedad, cada día esto empeora. Y pareciera que el futuro es desolador, y sí, cada vez son las cosas más difíciles, pero para el pueblo de Dios hay una grande seguridad de la ayuda que Dios siempre quiere dar a su pueblo, a pesar de las circunstancias. ¿Va a confiar más en el Señor? ¿Va a descansar más en el Señor? Esa es mi oración, para que Dios me ayude a mí, pero también nos ayude a todos a confiar en Él. Segundo, tú puedes experimentar hoy la salvación que Dios nos da, porque la salvación de Dios no nada más se cierra al hecho de que Dios libra a Israel de los enemigos de la guerra. Al final, Israel siempre ha esperado su salvación en Dios. Todo el Antiguo Testamento y las palabras y las profecías de Dios salvando a su pueblo tiene que ver con la salvación que íbamos a obtener en Cristo Jesús. Por eso, cuando Jesús nació, en su anunciamiento y en su proclamación, pondrás como por nombre Jesús, que significa salvación, Salvador. Jesús, Yeshua, es Dios nos salva. Israel siempre ha descansado en la promesa de la salvación de Dios. ¿Y de qué forma Dios nos salvó? Nos salvó de la esclavitud del pecado, nos libró y nos hace libres de la carga de la muerte y de la condenación eterna. El Señor nos libra de nuestros vicios, el Señor nos hace libre de nuestros pecados, el Señor nos hace libre de la opresión de Satanás, el Señor nos libra de la ira del infierno. Ahora nosotros gozamos y podemos ver completa esa salvación que Dios da por medio de Jesucristo. Y yo sé que le hablo a la iglesia donde la mayoría, si están aquí, es porque son salvos. Pero mi oración, como David también, hermanos, es reconocer que hay personas que pueden estar aquí y no ser salvas.
que pueden tener un conocimiento de Dios, pero todavía no han experimentado el ser libres completamente de las cosas que el pecado y Satanás nos esclavizan. Y quiero decirte que hoy, si Dios te está dando vida, es una oportunidad para que seas salvo. Una oportunidad para que te reconcilies con Dios. Una oportunidad para que puedas conocerla a Él y creer por medio de la fe y el arrepentimiento. Mi oración, familia, también es para que tu familia también pueda experimentar la salvación de Dios. Yo sé que es tu oración y es tu anhelo ver a quienes todavía no entregan su corazón al Señor, que puedan hacerlo. Y hay que orar y pedírselo al Señor, que sus ojos sean abiertos, hermanos. Yo le decía a mi esposa en la mañana cuando veníamos, toda la noche música y cohetes. A mí que me gusta dormir, no me dejaron dormir todos los bombazos que aventaron anoche. Dije, pero hoy voy a predicar y le voy a subir el volumen bien fuerte. Yo no traigo cohetes, pero traigo voz. Y esta voz la uso en el Señor para decir a toda persona que me escuche. Para muchos la fiesta del 31 fue eso, una fiesta para tomar, para divertirse, para alegrarse de que por fin terminamos un año e iniciamos otro. Pero no se dan cuenta que ha pasado un año más en el cual nos estamos acercando a estar frente a nuestro Dios y ser enjuiciados por Él. No hay mucho que festejar para el que está sin Cristo, porque iniciar un año más es estar más cerca de las llamas del infierno. Si no se arrepiente, si no cree en el mensaje de salvación, si no acepta el regalo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero para el que está en Cristo, 2023 es un gozo, porque eso significa que estamos cerca de nuestra redención, de que la luz va creciendo, hermanos, como la luz del sol cuando va saliendo, y eso será el día cuando Cristo venga. Para nosotros 2023 debe ser una expectativa, porque aunque el Señor ya nos salvó de nuestros pecados, estamos esperando su regreso para ser librados por completos de este cuerpo que todavía está bajo corrupción, en este mundo donde todavía sufrimos injusticias y maldad. Pero un día cuando Cristo venga y establezca su reino, nosotros gozaremos de la vida eterna. Así que la salvación de Dios es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana probablemente no tengas tiempo, ningún chance de reconciliarte con Dios. Hazlo hoy, para que puedas gozar de la salvación de Dios y que su familia también puedan, hermanos, tener la oportunidad de escuchar, si Dios les da un día más de vida, un día más para arrepentirse. Pero saber que ese día tendrá un límite, porque la paciencia de Dios tendrá un límite y ya no habrá más por Él. Quiero orar para que el Señor salve nuestra familia, para que el Señor salve a nuestros vecinos, para que el Señor bendiga a toda persona por medio de predicar el evangelio. Dios lo va a hacer. Dejémonos usar por Él. Amén. Segunda cosa por la cual orar. Y David oró, porque David oró para que la bendición del Señor esté en su pueblo. El salmista en el Salmo 28, verso 9 dice: y bendice a tu heredad. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren de la bendición de Dios? Todos anhelamos y deseamos y disfrutamos la bendición de Dios, pero aquí hay dos cosas que quiero puntualizar. Primero, David dice: bendice a tu heredad. Eso quiere decir que esta bendición no es para todos, solamente es para quienes son herencia, pueblo de Dios. Pero ¿qué significa bendice a tu heredad? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 20. Deuteronomio capítulo 4 verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad
como en este día. Moisés hablando estas palabras a Israel. Jehová los tomó, los sacó de servidumbre, de esclavitud de Egipto y los ha traído hasta aquí porque este es el día del Señor. Ustedes son su pueblo. Tres cosas que debemos de ver en este pasaje. Primero, Dios los escogió solo a ellos entre las naciones. Dios no escogió a los egipcios, Dios no escogió a los sumerios, Dios no escogió a otras naciones cananeas que en ese tiempo existían. Solo Dios escogió a Israel. Por lo tanto, Israel podía gozar de la bendición de Dios, porque no es que ellos lo merecían o ellos por sus méritos ganaban la bendición, es porque Dios los escogió. Segundo, Dios los libertó de la esclavitud con gran poder. Las plagas de Egipto fue la muestra del poder de Dios en contra del corazón endurecido del faraón y la forma en que Dios demostró su poderío para rescatar a quien Él quiso rescatar, su pueblo. Y Él, haberlos rescatado, hace que el pueblo dependa ¿de quién? De su libertador. Por eso Israel era la heredad de Dios, porque fue Dios el que los libertó. Y tercer principio, ¿para qué Dios escoge a Israel? ¿Para qué Dios libra a esta nación de la esclavitud? Aunque la esclavitud siempre ha existido en la historia humana. Pueblos, comunidades siempre han sido esclavizados, pero Dios quiso librar a Israel. ¿Por qué a ellos? Porque Dios los santificó. Los apartó para ellos, porque a ellos les iba a dar la ley, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, para que las naciones de la tierra puedan ser bendecidas por medio de ¿quién? Del Mesías. Entonces hay un propósito para entender por qué Dios bendice a su heredad. No era simplemente por capricho, no era simplemente por cuestiones del azar, era por medio de un propósito divino. Y como Israel era su heredad, Dios les otorgó a ellos la tierra de Israel, una porción de la tierra para que ellos pudieran estar. Pero en sí, toda esa tierra no era de Israel, era de Dios dándosela a Israel. Mis amados hermanos, esto que nos muestra la Biblia nos hace entender que el ser heredad de Dios no es algo nuestro, es algo de Él. Es su decisión, es su voluntad, son sus propósitos y son sus designios. Así que la bendición que la Biblia nos habla no depende de mí, depende de Él. No depende de quién soy, depende de lo que Él dice que debo de ser. Las bendiciones que yo tenga de parte de Dios no son porque me las merezca, es porque Él me las da. Porque Él me las quiere dar. Porque soy su pueblo. Ahora, Israel es Israel porque Dios así lo quiso. Por lo tanto, si Dios los escogió de todos los pueblos, si Dios los liberó con gran poder, si Dios los santificó, si Dios les dio las leyes, si Dios les dio una tierra por heredad, la pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo Dios no los iba a bendecir? Si el propósito de Dios siempre fue proclamar su nombre en ellos. De ahí radica el saber que iban a tener la bendición del Señor. Y yo quiero, hermanos, que entendamos que bendecir o que recibir la bendición de Dios va más allá de lo que yo quiero o deseo. De hecho, la palabra bendición en el Antiguo Testamento es esta palabra hebrea que es barak. Y barak significa arrodillarse. Se traduce como bendecir, pero en otros contextos también se traduce como maldecir. Como la misma palabra que en la Biblia utilizamos y entendemos como bendecir también puede significar la maldición. Bueno, para poder entender mejor este concepto, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 22.
En Génesis 1:22 se nos registra las primeras palabras de Dios para el hombre. Cuando el hombre ha sido creado, lo primero que Dios hace con el hombre fue ¿qué? Bendecirlos. Así que la bendición tiene que ver con el bien y el favor que Dios da. Solo depende de Él, y es Él el que desea bendecir al hombre. Y les dijo: multiplicaos y fructificad. Es decir, van a contar con mi favor, van a contar con mi bendición, van a contar con mi ayuda. A mí me gusta mucho el comentario de Vine respecto a Génesis 1:22, que menciona: toda la creación depende de Dios para su continua existencia y multiplicación. Si Dios creó todo y no quisiera que las cosas siguieran, Dios no hubiera bendecido al hombre. Dios no le hubiera dicho: te bendigo, multiplicad y fructificaos. Dios hubiera creado todo, hubiera dejado de existir, porque Dios no hubiera querido que existiera, pero porque Dios quiso que existiera. Porque Dios quiso que existiera vida, que Dios quiso que hubiera creación, Dios quiso que hubiera hombres, Dios quiso que hubiera una nación, para que por medio de esa nación viniera el Salvador, y por medio de esa salvación el hombre encontrara reconciliación y paz con Dios. Es por lo cual Dios ha bendecido, y Dios bendice. Es sus propósitos, es su plan, es su designio. Por lo tanto, solo de Él puede provenir la bendición. Pero si Dios quisiera que no hubiera vida, si Dios quisiera que no nos fuera bien, si Dios quisiera que no existieran las cosas, entonces estaríamos bajo la maldición. Y aún las cosas malas, Dios las permite. Dios las usa. Isaías menciona: tú eres el Dios que está en la luz y en la oscuridad. Todo es por Él y para Él. Y si nosotros como su pueblo esperamos su bendición, es porque es la única manera de poder subsistir aquí en la tierra. Sin la bendición de Dios, hermanos, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Para tener salud, necesitamos la bendición de Dios para tener salud. Para tener trabajo, necesito el favor y la bendición de Dios para tener trabajo. Para tener una familia, por mí mismo no puedo. Necesito del favor y la bendición de Dios para tener una familia. Para tener alimento, necesito su bendición. Para nosotros vivir aquí en la tierra, hermanos, usted y yo necesitamos la bendición de Dios. Pero yo le pregunto en esta tarde: ¿se siente bendecido por Dios? Bueno, ahorita me dice amén. Pero ¿qué tal algunos días pasados? ¿Se habrá sentido solo? ¿Se habrá sentido triste? ¿Se habrá sentido desanimado, como que algo le faltó? Ay, es que yo veo que a otros les llegó su aguinaldo y a mí no. Ay, Señor, dame una bendición de esas, y Dios no te la dio. ¿Eso quiere decir que no tienes la bendición de Dios? Tal vez este año pensabas estar bien y hubo enfermedad. ¿No tienes la bendición de Dios por tener enfermedad? Tal vez esperabas tener algo material, una mejor casa, un mejor auto, y no lo tienes. ¿Eso quiere decir que Dios no te bendijo? La bendición de Dios no tiene nada que ver nada más con las cosas materiales, iglesia. La bendición de Dios es tener su favor para poder estar vivos y poder conocer quién es nuestro Dios. Esa es la bendición. Con salud o sin salud, yo soy bendecido por el Señor. Con dinero o sin dinero, yo tengo la bendición de Dios. Con fuerzas o sin fuerzas, yo tengo del favor y la bendición de Dios. Mire, hermanos, cuando escribía esto recordaba hace muchos años, y aquí está mi papá, y agradezco al Señor que puedas estar aquí, papá. En la entrada de la casa, por muchos años teníamos una puerta que tenía una señal que nos recordaba que el sufrimiento y el infierno que vivimos, bueno, yo lo expreso de manera personal en la niñez y en la adolescencia, al ver cómo el enemigo nos quería destruir.
Cuando una vez mi papá llegó en sus noches de fiesta, él siempre, y todos los que conozcan, ¿Pin es tu papá? Sí. No, es que Pin, tremendo, siempre me han dicho eso. Hoy cuando lo ven, dicen, hay un cambio completo. Pero él cuando llegaba con cohete. Y ese cohete una vez se le salió una bala. Y esa bala se quedó incrustada en la puerta. Y ese hueco siempre nos recordaba que por la gracia y la misericordia de Dios nunca hubo una tragedia en la familia. Fue Dios protegiéndonos. Pero lo que más recuerdo de ese hueco, de esa bala, fue una calcomanía que se pegó ahí para tapar el hueco, porque pues no se iba a cambiar la puerta. Esa puerta nos duró como unos 20 años, yo creo, ¿verdad? Ahí, con el hueco. Pero la gente que iba no veía el hueco, veía la calcomanía que decía Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A pesar de que sí hubo momentos difíciles, sí vimos una guerra y una lucha espiritual buscando la destrucción, sí ese hueco era evidencia de lo que el enemigo quería hacer, la bendición de Dios siempre estuvo ahí con nosotros aún en los momentos difíciles. Porque no, la bendición no depende de tener el hogar perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, los ingresos perfectos. La bendición es que a pesar de las malas circunstancias podemos tener vida, podemos estar de pie cumpliendo el propósito de Dios, porque esa es la bendición que enriquece. Y día a día vimos el favor. Hoy cuando llego a la casa de mis papás hay puerta nueva, ya no está la calcomanía. Pero no necesito que esté la calcomanía ahí, lo dice su palabra. Y su palabra debe de estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Familia, oro para que usted pueda ver cuán bendecido usted está en Cristo. Que la bendición del Señor va más allá de tener cosas materiales, es contar con su favor. Vaya conmigo al libro de Números capítulo 6, verso 24. Días atrás estaba escribiendo el sermón para este primer domingo del año sobre número 6, pero al leer el Salmo 28 entiendo que es necesario y es parte de este consejo. Dios le da la orden a los sacerdotes de bendecir a Israel. Y es la bendición sacerdotal. Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo inicia la bendición sacerdotal? La orden que Dios da para que el sacerdote siempre dijera estas palabras a Israel. Inicia el verso 24 diciendo que Jehová te... Hermanos, es lo más prioritario que el pueblo necesita, la bendición de Dios. Imagínate que la bendición sacerdotal dijera: Israel, que tus fuerzas te den para todo. Que tus recursos te permitan llegar a donde tú quieras. Que tu creatividad permita conquistar muchos reinos. Imagínense si eso hubiera sido la bendición sacerdotal. Al final, el éxito de Israel, la vida de Israel y el desarrollo de Israel, ¿de quién iba a depender? Ellos iban a decir: de nosotros, de mi fuerza, de mis talentos, de mis recursos. Por eso la bendición inicia: que el Señor te bendiga, porque el pueblo solamente puede depender del favor de Dios. Y no hay nada que robarle al Señor, hermanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que podemos estar es gracias a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Siéntete bendecido, y mi oración como David: bendice a tu heredad, bendice a tu pueblo, a quien tú has escogido, a quien tú has llamado, a quien tú has decidido salvar. Bendice a tu pueblo. Yo te pregunto, hoy domingo 1 de enero del 2023, ¿estás gozoso de las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Te sientes contento por tener las bendiciones de Dios? ¿O sientes como que sí, pero si tuviera esto? Sí estoy bendecido, pero ay, ojalá me gane el cachito de la lotería del 6 de enero.
Ay, sí, soy bendecido por Dios, pero ojalá mi familia se acordara de mí y vinieran a comer conmigo. ¿Qué cosas todavía materiales seguimos anhelando, pensando que con eso nuestra bendición en Dios sería completa? ¿Qué podemos pensar? ¿Una casa, un auto, una cuenta bancaria, un ahorro? ¿Que alguien que ya no está con nosotros vuelva a estar con nosotros? Porque a veces ponemos que nuestra vida bendecida tendría que ser con personas o con cosas. Pero usted, con ello, sin ello, ya es bendecido por Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Por cuestión de tiempo, lo va a leer en casa. Pero en esta doxología, en esta adoración que el apóstol Pablo hace en su carta a los Efesios, él bendice y alaba a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo en los lugares celestes. Y a partir del verso 3 al 14, él describe una lista de las cosas que no es que vamos a tener, no es a ver si Dios nos las da, a ver si alguno las encuentra, no. Todas estas bendiciones, usted y yo ya las tenemos en Cristo. Y si usted y yo ya las tenemos, no nos falta nada. Que tengamos trabajo, que tengamos salud, que tengamos una casa, que podamos, eso, hermanos, es un regalito extra, es una ayudadita que Dios nos da. Pero, hermanos, el tener y el gozar de esta bendición es realmente la bendición. Miren, son 9 las que le puedo enlistar. Chéquenla en el texto. Primero, Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Nos da amor, nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza. Hermanos, eso ya lo tiene usted en Cristo. O vaya al Oxxo y compre 1 kilo de paz, a ver si se lo vende. Vaya con la de la tiendita de la esquina, le digo, ay, ¿me podrá vender 2 toneladas de amor? Es que me hace falta amor. No lo va a poder comprar. No va a poder comprar o adquirir la paz. Para todo lo demás existe Mastercard, pero para las bendiciones espirituales solo Dios las da. Y usted las tiene porque usted ha creído en Cristo. Tenemos bendiciones espirituales. 2, nos escogió para que fuéramos salvos. Hermanos, esta es una grande bendición. Porque si Dios no nos hubiera escogido, es decir, no nos hubiera dado la oportunidad de ser salvos, ¿para qué estar aquí? ¿Para qué vivir? ¿Para qué llevar una religión? ¿Para qué tener un dogma? Al final, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, dijera el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, comamos y divirtámonos la vida y al final vamos a morir. Pero usted sabe, hermanos, qué va a pasar cuando el ser humano muera. Sin Cristo irá al infierno. Pero usted hoy en día, si hoy, el primer día del año, nos tocara ir a la tumba, usted y yo tenemos una esperanza y una seguridad. No iré al infierno, estaré con mi Señor por siempre. Eso es su bendición que tiene en Cristo. Él nos escogió para que fuéramos salvos. Tercero, nos santificó, nos apartó, nos dedicó, nos limpió. A veces usted combina el jabón Roma con el Sote, con el Ariel y el Acción para quitar manchas, y nada de eso a veces funciona. Y a veces para limpiar las manchas del baño he agarrado cloro y amoníaco, hermanos, y santo Dios, y ni así, y es fuerte. Imagínense para lavar las manchas del pecado. No hay nada en la creación que pueda quitar la culpabilidad del hombre, solo la preciosa sangre de Cristo Jesús. Esa es una bendición, hermanos, que ustedes y yo tenemos. Ya no somos culpables ante los ojos de Dios porque Cristo pagó nuestra deuda. Eso es una bendición. Cuarto, nos adoptó como sus hijos. Ahora gozamos de un Padre celestial. Quinto, nos hizo aceptos. Ya Dios no nos rechaza. Hermanos, no sé si he escuchado esta frase: ay, mejor me porto bien, no me vaya a caer un rayo, Diosito me lo vaya a mandar. Porque la gente piensa que como Dios es un Dios malo y si hacemos algo nos va a castigar y ahí vamos a morir. Hermanos, bíblicamente la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de ira.
Y al ser un Dios de ira, Él castiga el pecado. Hermanos, usted no merece un rayo del cielo, merece una tromba sobre su cabeza. Pero ¿sabe por qué no viene una tromba y nos mata? Porque ahora somos aceptos delante de Él por Cristo Jesús. Ahora, como dice el autor a los Hebreos, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Usted puede venir a la iglesia y en su casa adorar a Dios y sentir como que algo tiembla por dentro, una presencia que le llena de gozo, de felicidad. Es la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento esa presencia te mata. Ahora nos fortalece porque somos aceptos y esa es una bendición. Número 6, nos perdonó de nuestros pecados. Hay gente hoy en día que para que Dios le perdone, porque yo lo he escuchado así, para que Diosito me perdone, voy a caminar 10 kilómetros hasta la basílica para encontrar el favor y el perdón de Dios. Bueno, ni 100 kilómetros te lo perdonarían. Ni por más que te pegues, ni por más que te cortes el cabello, ni por más de que digas ya no voy a comer, ya no voy a hacer nada, por más que castigues tu cuerpo. Dijera Pablo a los colosenses, es digno de admirar todo lo que el ser humano puede hacer, pero de eso nada sirve para reconciliarnos con Dios, nada. Imagínate que Dios le pusiera precio a nuestro perdón. No lo podríamos pagar, pero Él ya lo pagó y eso es una bendición. Eso es motivo de darle gracias al Señor porque Él ya lo hizo todo por mí. Número 7, nos permite conocer su voluntad. Número 8, nos da el cielo como herencia. Usted dice, ay, es que aquí me hace falta esto. Si mi casa fuera de 2 pisos, le aseguro que si mañana el gobierno le construye el segundo piso, va a querer 3. Ay, ahora ya la tengo de 3 pisos, me falta elevador. Nunca va a estar contento. Pero en el Señor tiene una herencia en los cielos. Tenemos una mansión, hermanos, que el Señor fue a prepararnos. Solo que ahorita usted no tiene la llave, pero Dios nos dio la seguridad que Él va a venir por nosotros y nos va a llevar allá. Tenemos como herencia, hermanos, el reino de los cielos. Y número 9, nos ha hecho su propiedad al darnos su Espíritu Santo. ¿Qué mayor bendición quiere usted? Que usted ante Dios sea reconocido como su hijo, porque Él ha puesto su Espíritu en usted. ¿Le hace falta un carro? ¿Le hace falta nueva ropa? ¿Le hace más dinero, falta más dinero en el banco? ¿O con Cristo ya lo tiene todo? ¿Con Cristo ya lo tiene todo? Entonces glorifique el nombre del Señor. Usted es bendecido y Dios bendice a su heredad. Y mi oración es que usted pueda entender, pase lo que pase este año, no diga, ay Dios, me has olvidado, ¿por qué no me bendices? Espérate, chiquito, ya estás bendecido por el Señor. Esta prueba no hace que no te haga ver en tu corazón que te falta bendición. Tenemos bendiciones en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, también David ora para que Dios pastoree a su pueblo. Y yo también le pido al Señor eso, que me pastoree, pero que también los pastoree. ¿Quién mejor para pedir esto que David? David fue de su juventud un pequeño pastor de ovejas. Él más que nadie sabe lo que es el oficio pastoral. Sabe de las habilidades de la oveja, pero al mismo tiempo sabe sus limitaciones. David sabe que sin un pastor la oveja va a morir. Y lo mismo usted debe de saber, usted sin Dios va a morir. Usted alejado del buen pastor no va a poder hacer nada en su vida, aunque gane todo el mundo. Sin Dios nada va a ser usted. David sabía lo que es pastorear. Por eso, hermanos, el Señor inspiró a David para regalarnos uno de los salmos más famosos, más reconocidos y que más gente sabe de memoria. ¿Usted sabe de qué salmo estoy hablando? ¿El salmo? No, el 1, hermanos. No, no es cierto. El Salmo 23. Vaya conmigo al Salmo 23. Yo sé que se lo sabe, gloria a Dios.
Mire, hermanos, cómo David en este salmo describe el actuar de Dios como un pastor. Podemos ver algunas cosas que David enseña en el Salmo 23. Primero, si el Señor es nuestro pastor, ¿nosotros qué somos? Sus. ¿Y quiénes son las ovejas? Bueno, las ovejas son débiles. Las ovejas son frágiles. Aquí perdónenme la palabra, pero le escribí. Las ovejas también son inútiles. Y las ovejas dependen de un pastor. No hay ovejas salvajes allá en los ecosistemas. Se necesitan que las ovejas estén en una manada y domesticadas bajo el cuidado de una persona. Porque si no hay una persona, la oveja muere. O por falta de hambre, muere por sed o muere por depredadores. Por eso, de todos los animalitos de la creación, Dios nos quiso comparar a nosotros como ovejas. Porque eso es lo que usted y yo debemos de saber y entender lo que somos. Somos frágiles, somos débiles, necesitamos de Dios. Si usted dice 2023, véngase para acá, yo voy a lograr todo lo que quiero, usted no ha entendido el propósito de la vida. Usted necesita de Dios, porque somos frágiles y débiles. Hermanos, con el primer soplido de problemas del 2023 nos tumba, nos debilitamos, nos caemos. Con cualquier noticia, no, ya me duele aquí, amor, te heredo esto, te digo, ya pensamos que ya vamos a morir, ya pensamos que la vida se va a acabar, ya pensamos que ya no hay respuesta, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí o no somos débiles, hermanos? ¿Sí o no nos preocupamos de más? Nos angustiamos de más, porque somos ¿qué? Ovejas. Pero solo Dios como pastor nos puede alimentar, nos puede guiar y nos puede cuidar. ¿Cómo? Al darnos todo lo que nos haga falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ahora, lo que Dios nos da no es lo que yo quiero, es lo que Él me dé. Y con lo que Él me dé, nada me falta. Porque yo como oveja puedo pedir, ay, yo necesito esto, y Dios no nos va a dar. Él nos va a llevar a los delicados pastos, a los pastos que Él cree que sean buenos y necesarios para nosotros, no a los que nosotros queramos. Y hermanos, aunque no tengamos ciertas cosas, Dios nos sigue proveyendo y nada nos falta. Pero yo siento eso paradójico, pastor, porque si la Biblia dice nada me faltará y en mi billetera no hay ningún billete, entonces todo me falta. No, te vas a dar cuenta que aún sin billetes en la cartera nada te va a faltar. Como que ya no lo oí tan convencido, ¿verdad? No, pastor, yo quiero que usted me declare que el 2023 mi billetera va a estar gorda. No, hermanos, no necesito declarar o profetizar, porque eso no va a ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, y con eso es más que suficiente. Nada nos va a faltar, porque Él sabe lo que necesitamos, y nunca nos va a dar algo que nos haga daño o que nos desvíe de Él. Número 2, el Señor como el pastor nos va a dar momentos de reposo y de tranquilidad. Eso es lo que hoy en día el ser humano más necesita. Usted necesita reposar, descansar en el Señor, y Él nos va a dar ese reposo. ¿Sí o no que la ansiedad es tremenda? La preocupación nos enferma y nos debilita. Sí, es la enfermedad del siglo XXI. Es el problema que el ser humano siempre ha enfrentado. La persona sin Cristo, ¿cómo trata de arreglar sus afanes y preocupaciones? Una vez un hombre dijo, yo tomo para ahogar mis penas, pero no me di cuenta que ellas sabían nadar. Y por más que un hombre tome y tome y tome, la situación del corazón nunca se va a resolver. Lo único que va a empeorar es su bolsillo y su hígado. La única manera que usted encuentre reposo es en Dios. Por lo tanto, Él es el que nos pastorea. Tercero, Él también nos va a alimentar. Y la forma en que Dios nos va a alimentar es por medio de Yo anhelo que este año 2023 usted disfrute comer más la palabra de Dios. Ya no coma comida chatarra, hablando espiritualmente. ¿Sí? Usted no le va a nutrir el corazón viendo lo que en el programa hoy o venga la alegría. Mire, nunca va a venir.
Su alma y su corazón necesita de la palabra de Dios, que es el alimento que Dios da. Y que este año usted desee congregarse más, pero también tener más tiempo de meditación de la palabra en su casa. Dios siempre tiene una palabra que hablarnos, porque Él nos alimenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente nos alimenta como el buen pastor, también sacia las angustias y las emociones del corazón. Hay momentos donde perdemos el sentido de la vida y, hermanos, no estamos propensos a eso, El salmista David, la mayoría de sus salmos tiene que ver con ello. Días de desesperación, noches de angustia, donde llora, donde no sabe qué hacer. Ustedes y yo vamos a enfrentar esos procesos en la vida, con la única y gran diferencia que el agua de vida que da Cristo sacia la sed del corazón. Usted va a necesitar del fluir del Espíritu Santo en su vida este año para poder salir victorioso de cualquier prueba y lucha, pero solo si usted se llena del Espíritu Santo. Y por último, es el Señor el que nos conduce por caminos seguros. Dios nunca va a exponer a sus ovejas al lobo, al león, al oso. Él no. Él las cuida. Dice David, si había una oveja y un oso o un león los atacaba, ¿qué hacía David? Iba y peleaba con el oso. No iba, señor oso, por favor, mire, es mi ovejita y si llego sin ella. No iba a dialogar. David iba a liberar la oveja y a matar al león y al oso. Sabía que había peligros, pero los protegía. Dios, hermanos, y sus caminos, que es su voluntad, nunca nos van a exponer un peligro. Él siempre nos va a proteger. Pero el problema de la oveja, como la Biblia nos enseña, es que hay ovejas que se descarrían. Hay ovejas que se pierden y no por culpa del pastor, es por culpa de la oveja. Que ya no le gusta el pasto que el pastor le da, que no le gusta del agua donde lo lleva a tomar agua, que ya no le gusta a donde lo lleva a la sombra a descansar. La oveja dice, ay, como que por aquí me gusta, como por aquí puedo encontrar algo. Y al final esa oveja, de acuerdo a la parábola de la oveja perdida, cuando el pastor la encontró, ¿qué tuvo que hacer con esta oveja? La tuvo que curar y vendar. ¿Por qué? Pues porque había peligros, porque la propia oveja fue hacia donde su alma iba a correr peligros. Si la oveja se hubiera quedado en el redil, no hubiera necesidad ni del vendaje, ni de la curación, ni de cargarla. Pero porque se desvió, el buen pastor con amor fue por ella. Mis amados hermanos, mi oración es para que usted no se descarríe, para que usted aprenda a depender, no de una iglesia o no de un hombre, depender de Dios y de su palabra y de su Santo Espíritu. Allá afuera, el mundo, no hay nada bueno que le pueda ofrecer, nada, absolutamente nada. Lo tiene ya todo en Dios. Yo lo único que les pido, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de entender: si el Señor es mi pastor, yo tengo que aprender a dejarme pastorear por Él. Si usted quiere el reposo, si usted quiere la fe, si usted quiere el alimento, si usted quiere la protección de Dios, déjese pastorear por Dios. ¿Y de qué forma Dios nos pastorea? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y por medio de los dones que su Espíritu actúa dentro de la iglesia para su beneficio. Déjese pastorear. O como el hermano Humberto predicó hace 15 días, quiere que le diga de la misma forma. ¿Qué quiere ser? ¿Oveja o cabrito? Y no es porque usted tiene que sujetarse a mí como Luis, no. Ustedes y yo necesitamos sujetarnos a Dios y dejar que Él nos pastoree. ¿Cuántos quieren las bendiciones de la protección de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos se saben el Salmo 91 que habla sobre libertad de enfermedades, de peligros y del enemigo? ¿Cuántos se lo saben? Pero hay un requisito en el verso 1 del Salmo 91 para que toda esa protección usted la pueda recibir. ¿Y sabe cuál es esa condición? El que habita, el que está continuamente, no el que se sale, no el que busca por otros lados, sino aquel que mantiene una continua comunión con Dios que le pastorea. No necesita nada de allá afuera, aquí lo tiene todo en el Señor. No sé si ha visto esos documentales cuando la pájara, iba a decir, pero no es el ave,
la mamá, cuando tiene sus crías en el nido, ella misma va por las lombrices y sube, y nada más el ave está abriendo el pico y suelta la lombriz y les da de comer. Miren, hermanos, perdónenme si suena burdo, grosero, pero el venir aquí a la casa del Señor es eso, simplemente abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos alimente con su palabra. Mi oración es que usted se congregue más, pero también no solamente que se congregue más, que obedezca más, no a mí, al Señor y a su palabra. Y por último, hermanos, la cuarta acción que David ora: Señor, sostén a tu pueblo, sosténlos para siempre. Y esta palabra sostener del arameo nasá significa alzar, elevar o cargar. Muchas veces esta palabra es utilizada en el contexto como cuando un padre carga a su hijo. Es lo más tierno que usted puede ver, cuando un papá abraza a su hija, a su hijo. Cuando una madre tiernamente carga a su pequeño, dándole calor, protegiéndolo del frío y alimentándolo. Tiene que ver esta palabra en ese contexto, que esa es la forma en que Dios cuida de cada uno de nosotros. Él nos eleva, Él nos carga, Él nos sostiene. David reconoce que solo Dios puede mantener a su pueblo. Nosotros, hermanos, estamos en una carrera. ¿Usted sabía eso? Estamos peleando una batalla, y es buena, y es la batalla de la fe. Ustedes y yo tenemos que proseguir al blanco, al llamado supremo que tenemos en Dios. La vida cristiana no depende de todo lo que hicimos en el pasado. No, eso ya quedó y nadie puede vivir de glorias pasadas. El cristiano ve hacia el futuro. Vive hacia el futuro porque sabe que en el futuro Cristo viene pronto. Y tenemos una meta. Nuestra meta no está aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. Hay que hacerlos en el cielo, porque sabemos que nuestra herencia, nuestra mansión, nuestra eternidad es allá. Aquí no tenemos nada. Aquí solamente somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Pero para llegar un día allá, necesitamos que Dios nos mantenga, que Dios nos sostenga. Nadie puede decir: no, yo voy a ganar el cielo, lo tengo ganado. Acá le di 500 a Pedro para que me deje entrar. No, nadie puede sobornar, nadie puede por sus propias habilidades ni por tratar de ser bueno ganarse el cielo. Pero porque creemos en Cristo y en su salvación, nuestra fe debe de ser mostrada por medio de las obras, pero nunca las obras nos van a salvar. Pero ¿por qué servimos y obedecemos a Dios? Porque esperamos llegar al día glorioso cuando Cristo venga, porque ahí se va a ver realmente quién obedecía y amaba al Señor y quién no. Cuando Cristo venga. Hace rato lo entonábamos en los himnos. Cuando Cristo venga otra vez. Para muchos es una esperanza, pero para otros es un terror. No, que Dios todavía no venga, porque si viene me quedo. ¿Sí? Pero usted no debe de estar con el temor: Señor, tantito, permíteme pecar tantito ahorita y después yo vuelvo a seguirte. No, ya no hay esos permisos ni privilegios. Debemos de buscar al Señor. Tenemos una meta y Dios nos va a ayudar a llegar hasta el final, siempre y cuando usted se deje tomar por el Señor. Dos citas nada más. Deuteronomio capítulo 1, verso 31. No se preocupe, hermano. Hoy estoy predicando lo que no oyó en toda la semana. Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Aquí encontramos la palabra nasá. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Israel, ¿por qué llegó a la tierra prometida, a Canaán? Pues porque se les prendieron el Google Maps y llegaron allá de Egipto para allá. ¿Por qué llegaron y tomaron posesión de la tierra prometida? Una tierra donde ya había habitantes y había gigantes en esa ciudad. Y cuando vieron, tuvieron miedo y pensaron: no, pero al final Dios, ¿qué hizo con su pueblo por esos 40 años en el desierto? Como un padre toma a su hijo de la mano,
lo guió, lo cargó y lo llevó hasta Canaán. De la misma manera nosotros, hermanos, vamos camino a nuestro Canaán, que es el cielo con el Señor. Pero si nos soltamos de la mano de Dios, no vamos a llegar. Es más probable que tropecemos, nos deslicemos, caigamos y volvamos atrás. Y eso es peor para aquel que conoció el don de Dios, se alejó. Usted necesita mantenerse de la mano de Dios. Dios lo quiere sostener hasta el final. Y Dios da los recursos, su palabra, su espíritu, para poder llegar hasta el día de Jesucristo. Usted y yo es lo único que podemos esperar. No hay otra cosa. Que nada de este mundo le desvíe. Usted y yo esperamos el día en que Cristo venga. Y hay que caminar. Pero para eso, que Dios nos sostenga. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde. Y va a tomar su Biblia y la va a abrir en Judas capítulo 24 y 25. ¿De qué manera Dios nos sustenta para siempre? Bueno, necesitamos confiar y depender de Él. La Biblia dice, Judas verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el único que nos puede mantener hasta el final? Es Dios. No se suelte de Dios, hermanos. Por más del problema, por más de la crisis, por más de que puede haber problemas dentro de la iglesia, en todas iglesias hay problemas, no se suelte de Dios, porque Él es poderoso para guardarnos siempre y cuando nos mantengamos en Él. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. No hay por qué tener temor, iglesia. Hay que tener confianza, hay que tener fe, hay que tener seguridad, hay que buscar al Señor, hay que depender de su Espíritu, hay que estar en comunión constante con el Señor. Esa es mi oración para cada uno de ustedes, pero también para mi vida. Si estamos aquí es por su misericordia. Pero no siempre vamos a estar aquí, hermanos. Hoy me da mucho gusto verlos, pero sé que vendrán días donde ya no habrá iglesia en la tierra. Ya no habrá necesidad de los cultos. Ya no habrá necesidad de llenar estas bancas. Ya no habrá necesidad de abrir este templo. Se lo va a quedar el gobierno. Probablemente se le queden los vecinos. O se vayan a querer congregar aquellos que se queden. Yo no lo sé. Para mí, mi esperanza es que Cristo viene y tengo que estar preparado para su regreso. Y solo Él me puede ayudar a mantenerme en pie. ¿Quiere la salvación del Señor, iglesia? ¿Quiere de esa bendición? ¿Saber que usted ya es bendecido por Cristo? ¿Se va a dejar pastorear por el Señor? ¿Va a disfrutar el sustento que Dios lo da? Si es así, venga, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Orar y pedirle al Señor que lo que hoy hemos aprendido sea una realidad, no solo en el 2023, sino todo el tiempo que Dios nos dé de vida sobre esta tierra. Varios hermanos partieron a la presencia del Señor este 2022. Y aún así, ellos experimentan el amor de Dios. La muerte no nos separa. Pero ahora nosotros estamos aquí. Y no sabemos si vamos a estar todos o no para el 2024. Ni siquiera sabemos si va a haber 2024. Lo único que sabemos es que hoy, este día, Dios nos salva, Dios nos bendice, Dios nos pastorea y Dios nos sustenta. Cierra tus ojos.